En el corazón vibrante de Barcelona, una ciudad que se enorgullece de su historia, su cultura y su seguridad, ocurrió un suceso que quebró la confianza no solo de sus ciudadanos, sino también de una de sus instituciones más respetadas, la Guardia Urbana. Nosotros nos adentramos hoy en un relato de traición y muerte, un drama que se desarrolló en las sombras de la camaradería y el deber, en un año que muchos aún recuerdan con escalofrío, 2007. Aquel año, el uniforme, símbolo de protección y autoridad, se tiñó de una oscuridad inesperada, revelando una verdad brutal. El enemigo, en ocasiones, puede ser el que camina a tu lado. La víctima, Pedro Rodríguez, un agente de la ley. El verdugo, David Perdomo, otro agente de la ley, su compañero. No se trató de un enfrentamiento con la delincuencia común, ni de un accidente trágico en el cumplimiento del deber. Fue un asesinato premeditado, forjado en las profundidades de conflictos personales y profesionales que se gestaron en los pasillos de una comisaría y que culminaron en un acto de violencia que dejó una herida profunda en el cuerpo policial de la ciudad condal. Nos enfrentamos a la perturbadora realidad de que la lealtad puede ser tan frágil como la vida misma y que las tensiones internas, si no se manejan, pueden escalar hasta consecuencias inimaginables. Este es el relato de cómo un crimen entre compañeros destrozó no solo una vida, sino también la imagen de una institución, obligándonos a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la confianza dentro de las estructuras más rígidas de nuestra sociedad. Para comprender la magnitud de lo ocurrido en 2007, debemos primero sumergirnos en el entorno donde se gestó esta tragedia, la Guardia Urbana de Barcelona. Es una fuerza policial de proximidad, encargada de mantener el orden, la seguridad vial y la convivencia ciudadana en una de las urbes más grandes y turísticas de Europa. La suya es una labor diaria, constante, que exige dedicación, disciplina y sobre todo, una confianza ciega entre sus miembros. Los agentes de la Guardia Urbana no son solo compañeros de trabajo, a menudo se convierten en una segunda familia, compartiendo no solo las exigencias del servicio, sino también los peligros y las frustraciones. Es en este crisol de deber y camaradería donde Pedro Rodríguez y David Perdomo forjaron o intentaron forjar sus carreras. Pedro Rodríguez era un agente con años de servicio, un hombre que, según quienes lo conocieron, se entregaba a su trabajo con pasión. Tenía un perfil discreto, pero era conocido por su profesionalidad. Era una figura que a primera vista parecía encarnar el ideal del buen policía, un servidor público comprometido. Sin embargo, detrás de la fachada de cualquier institución, y la Guardia Urbana no era una excepción, existían complejidades y tensiones. Los conflictos internos en cualquier cuerpo policial pueden ser tan variados como profundos, desde disputas por ascensos, rivalidades por reconocimientos, hasta desacuerdos sobre métodos de trabajo o incluso problemas de índole personal que inevitablemente se filtran en el ámbito laboral. La presión constante, la jerarquía estricta y la necesidad de mantener una imagen de unidad pueden paradójicamente generar un caldo de cultivo para resentimientos soterrados. David Perdomo, por su parte, era también un agente de la Guardia Urbana, compañero de Pedro. Aunque la naturaleza exacta de su relación profesional y personal antes del crimen ha sido objeto de especulación y análisis, lo que sí sabemos es que entre ellos existía una compleja red de interacciones. No eran meros conocidos, compartían el mismo uniforme, el mismo cuartel y posiblemente los mismos turnos y desafíos. Esta cercanía, que para muchos podría ser un baluarte de apoyo, para ellos se transformaría en el escenario de una confrontación letal. Los rumores y las habladurías en un entorno tan cerrado como el de una comisaría pueden envenenar las relaciones, y las pequeñas fricciones pueden escalar si no se abordan adecuadamente. Nos encontramos ante una situación en la que la lealtad profesional y la ética personal fueron puestas a prueba de la manera más brutal posible. La dinámica entre Pedro y David se había tornado tóxica,
alimentada por desavenencias que con el tiempo se volvieron insostenibles. Las motivaciones precisas detrás de la ruptura de su relación, que eventualmente llevaría a un acto tan extremo, serían el foco de la investigación posterior, revelando una historia de resentimiento y una espiral de conflicto que nadie pudo o quiso detener a tiempo. Este antecedente nos dibuja un cuadro de una relación que, en lugar de fortalecerse bajo el estandarte de la ley, se desintegró catastróficamente bajo el peso de un conflicto latente. Los hechos. La mañana de 2007 se desató el horror. La vida de Pedro Rodríguez, el agente de la Guardia Urbana, fue brutalmente cegada. Su cuerpo sin vida fue encontrado, y la escena inicial ya hablaba de un crimen ejecutado con una frialdad perturbadora. El descubrimiento del cadáver de Pedro Rodríguez conmocionó a la ciudad y en particular al cuerpo policial. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, generando una mezcla de incredulidad y terror. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz contra un agente de la ley? ¿Y por qué? Las primeras hipótesis abarcaban un amplio espectro, desde un ajuste de cuentas con la delincuencia hasta un crimen pasional. Sin embargo, la verdad que emergería sería mucho más inquietante, apuntando a una traición interna, a un homicidio perpetrado por la mano de alguien que compartía su uniforme y su código de honor.
La dolorosa realidad de tener que escudriñar sus propias filas. La División de Homicidios de los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica, asumió la dirección de la investigación, buscando garantizar la mayor imparcialidad posible. La primera fase consistió en un meticuloso rastreo de la escena del crimen. Cada fragmento de evidencia, por pequeño que fuera, se recolectó y analizó con la esperanza de que hablara por sí mismo. Las pistas iniciales eran escasas y enigmáticas. Sin embargo, a medida que los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de vida de Pedro Rodríguez, un nombre empezó a surgir con inquietante frecuencia: David Perdomo. Las declaraciones de compañeros, amigos y familiares de Pedro comenzaron a pintar un cuadro de una relación tensa, marcada por desacuerdos y un creciente resentimiento entre los dos agentes. Los conflictos internos en la Guardia Urbana, que antes eran murmullos en los pasillos, ahora se convertían en piezas clave del rompecabezas. Se entrevistó a decenas de personas, desde los mandos hasta los compañeros de turno, intentando desentrañar la naturaleza exacta de la relación entre Pedro y David. Los testimonios revelaron un trasfondo de envidias, posibles rivalidades profesionales y quizás incluso disputas de índole personal que habían envenenado su vínculo. Cada declaración era analizada con lupa, buscando inconsistencias, lagunas o indicios que apuntaran a la culpabilidad de Perdomo. La presión sobre los investigadores era inmensa. Tenían que operar con una discreción extrema para no contaminar la evidencia ni generar pánico o desconfianza dentro de la propia institución policial. Los forenses trabajaron incansablemente para determinar la causa y la hora exacta de la muerte, y para identificar cualquier rastro que el asesino pudiera haber dejado. La tecnología forense jugó un papel crucial, analizando huellas dactilares, muestras de ADN y cualquier objeto que pudiera vincular a David Perdomo con el lugar del crimen o con la víctima. El avance de la investigación fue lento pero inexorable. A medida que las piezas se unían, la imagen de un asesinato premeditado, motivado por los conflictos latentes, se consolidaba. Las pruebas materiales, junto con los testimonios que apuntaban a la deteriorada relación entre Pedro y David, comenzaron a crear un cerco alrededor de Perdomo. La recopilación de pruebas telefónicas, la geolocalización de sus móviles y la verificación de sus coartadas fueron fundamentales. Las inconsistencias en las declaraciones de David Perdomo y su incapacidad para justificar ciertos movimientos o la ausencia de su presencia en lugares clave solo hicieron que las sospechas se intensificaran. El momento de la verdad llegó cuando las pruebas fueron lo suficientemente contundentes para emitir una orden de detención. La imagen de un agente de la Guardia Urbana siendo arrestado por el asesinato de un compañero fue devastadora, no solo para su familia, sino para toda la institución. La investigación había logrado su cometido, había identificado al presunto culpable, pero el camino hacia la justicia aún era largo y lleno de desafíos, ya que la verdad tendría que ser probada en un tribunal y las heridas infligidas a la confianza de la Guardia Urbana tardarían mucho en cicatrizar. El juicio y la sentencia. Con David Perdomo bajo custodia, la fase de instrucción llegó a su fin y el caso se elevó a los tribunales, donde se inició uno de los juicios más mediáticos y emocionalmente cargados en la historia criminal de Barcelona. La atención pública estaba garantizada, y la prensa seguía cada detalle de lo que se había convertido en un símbolo de la fragilidad humana y la traición dentro de las fuerzas del orden. El juicio se desarrolló en un ambiente de gran expectación. La sala de vistas estaba abarrotada de familiares de la víctima, colegas de la Guardia Urbana, periodistas y público en general. La imagen de David Perdomo, antes un agente de la ley, sentado en el banquillo de los acusados por el asesinato de su compañero, era un potente recordatorio de la caída en desgracia. La Fiscalía presentó un caso sólido y contundente, apoyado en la meticulosa investigación de los Mossos de Escuadra. Se detallaron las pruebas forenses, los análisis de ADN, las grabaciones telefónicas, los informes de geolocalización y los múltiples testimonios de aquellos que habían sido testigos de la creciente hostilidad entre Pedro Rodríguez y David Perdomo. La narrativa de la acusación fue clara. Perdomo había planeado y ejecutado el asesinato de Pedro Rodríguez, motivado por los profundos conflictos internos que los habían enfrentado. La defensa, por su parte, intentó sembrar la duda, argumentando posibles fallos en la cadena de custodia de las pruebas o señalando alternativas que intentaban exculpar a Perdomo. Sin embargo, las evidencias presentadas por la Fiscalía eran abrumadoras. Uno de los momentos más difíciles del juicio fue la declaración de los compañeros de ambos agentes. Muchos de ellos tuvieron que testificar contra David Perdomo,
su colega, un acto que supuso un enorme coste emocional y que evidenció la fractura irreparable que este crimen había causado en la Guardia Urbana. Sus palabras, cargadas de tristeza y desilusión, dieron un testimonio fehaciente de las tensiones y los conflictos que habían precedido al asesinato. Tras semanas de audiencias, presentaciones de pruebas y declaraciones, el jurado se retiró a deliberar. La espera fue angustiosa, pero finalmente el veredicto llegó. David Perdomo fue declarado culpable del asesinato de Pedro Rodríguez. La sentencia, dictada por el tribunal, confirmó la culpabilidad del exagente, condenándolo a una pena de prisión que reflejaba la gravedad y la naturaleza atroz del crimen cometido. La condena de David Perdomo no solo cerró un capítulo legal, sino que también envió un mensaje claro a la sociedad y a las instituciones policiales. La justicia prevalecería, incluso cuando el perpetrador perteneciera a sus propias filas. Para la familia de Pedro Rodríguez, la sentencia representó un cierre, un reconocimiento de su dolor y una confirmación de que se había hecho justicia por la vida arrebatada de su ser querido. Sin embargo, la herida en el corazón de la Guardia Urbana de Barcelona tardaría mucho en sanar. La confianza entre compañeros había sido brutalmente traicionada, y el uniforme, símbolo de honor y deber, se había manchado para siempre con la sombra de un crimen interno. Reflexión final. El caso de Pedro Rodríguez y David Perdomo es más que un simple expediente criminal. Es una profunda parábola sobre la fragilidad de la confianza, la toxicidad de los conflictos internos y las sombrías profundidades a las que puede descender la naturaleza humana, incluso dentro de instituciones fundadas sobre la protección y el orden. Nosotros, como sociedad, a menudo depositamos una fe casi ciega en aquellos que visten un uniforme, esperando de ellos una integridad inquebrantable y una lealtad mutua que garantice nuestra seguridad. Este crimen, sin embargo, nos obliga a confrontar una verdad incómoda: que las presiones, las rivalidades y las debilidades humanas no distinguen entre ciudadanos comunes y aquellos que juran protegerlos. El asesinato de un agente de la Guardia Urbana a manos de otro compañero no solo fue una tragedia individual, fue un seísmo que sacudió los cimientos de una institución entera. La Guardia Urbana de Barcelona tuvo que enfrentar la dolorosa tarea de mirarse al espejo y aceptar que la amenaza había surgido desde dentro, rompiendo la imagen de unidad y camaradería que tanto se esfuerzan por proyectar.